5 aviones militares despegaron una tarde para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina. Sus pilotos conocían perfectamente la misión. El clima era favorable y el recorrido estaba planeado al detalle. Sin embargo, pocas horas después, comenzaron a transmitir mensajes desesperados por radio. Decían que las brújulas no funcionaban, que no podían reconocer el paisaje y que no sabían dónde estaban. Ninguno regresó jamás. Era el 5 de diciembre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Estados Unidos organizó un vuelo de entrenamiento desde la base aeronaval de Fort Lauderdale en Florida. La misión recibió el nombre de Vuelo 19 y estaba compuesta por 5 bombarderos torpederos Grumman TBM Avenger, cada uno con 3 tripulantes a bordo. El líder de la formación era el teniente Charles Taylor, un piloto con amplia experiencia en combate. El plan consistía en volar hacia el este, realizar prácticas de bombardeo sobre un banco de arena, girar al norte y finalmente regresar a la base. Era una ruta habitual que ya había sido completada en numerosas ocasiones sin mayores inconvenientes. Todo transcurría con normalidad hasta que comenzaron las comunicaciones de radio. Taylor informó que sus brújulas estaban fallando y que no podía identificar su posición. Creía que la formación había sobrevolado los Cayos de Florida, cuando en realidad probablemente se encontraba sobre las Bahamas. Esa confusión cambiaría por completo el destino de la misión. Las grabaciones muestran a un piloto cada vez más preocupado. Taylor repetía que el océano no se veía como debía y que incluso el sol parecía encontrarse en una posición extraña. Otros miembros de la formación intentaban convencerlo de volar hacia el oeste, donde inevitablemente encontrarían la costa de Florida. Pero el líder estaba convencido de que esa dirección los alejaba aún más de casa. Mientras el combustible disminuía, las transmisiones se volvieron más tensas. Algunos pilotos comenzaron a discutir entre ellos sobre cuál era el rumbo correcto. Desde tierra, los controladores trataban de guiarlos utilizando las pocas referencias disponibles. Sin embargo, las interferencias de radio y la creciente confusión hicieron imposible establecer una ruta clara para el regreso. La última comunicación conocida fue tan breve como inquietante. Uno de los pilotos informó que todos los aviones parecían quedarse sin combustible y que, cuando el primero tuviera que amerizar, los demás lo seguirían. Después de esas palabras, solo quedó silencio. Los 15 hombres del vuelo 19 desaparecieron sin dejar un rastro confirmado. La tragedia no terminó ahí. Minutos después del inicio de la búsqueda, un enorme hidroavión Martin PBM Mariner despegó con 13 tripulantes para localizar a los desaparecidos. Apenas 20 minutos más tarde, también dejó de responder por radio. Nunca regresó. En una sola noche, 28 personas habían desaparecido sobre el océano. Se organizó una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia hasta ese momento. Durante varios días, barcos, aviones y equipos de rescate recorrieron más de 600,000 kilómetros cuadrados de mar. No encontraron restos concluyentes de los 5 Avengers ni del hidroavión. La ausencia de evidencias alimentó el misterio durante décadas. Con el tiempo surgieron incontables teorías. La más famosa relacionó el caso con el llamado Triángulo de las Bermudas, una región a la que comenzaron a atribuirse desapariciones inexplicables de barcos y aeronaves. Libros y documentales afirmaban que fuerzas desconocidas, anomalías magnéticas o incluso portales dimensionales habían atrapado al vuelo 19. Sin embargo, las investigaciones oficiales apuntan hacia una explicación mucho más probable. La mayoría de los expertos cree que Charles Taylor se desorientó al confundir las Islas Bahamas con los Cayos de Florida.
Esa interpretación lo llevó a alejarse cada vez más del continente. Cuando el combustible se agotó, los aviones habrían caído al océano, donde las fuertes corrientes dificultaron enormemente la localización de los restos. El caso del hidroavión de rescate también tiene una posible explicación. Ese modelo era conocido por presentar fugas de combustible y una alta concentración de vapores inflamables. De hecho, un barco cercano informó haber observado una explosión en el cielo, aproximadamente en la zona donde desapareció el aparato, lo que reforzó la hipótesis de un accidente. Aún así, el misterio nunca desapareció por completo. Varias expediciones han afirmado haber encontrado posibles restos de algunos Avengers en el fondo del océano, pero ninguno ha podido ser identificado de forma definitiva como parte del vuelo 19. La inmensidad del Atlántico sigue ocultando la respuesta final. Quizá todo comenzó con un simple error de navegación que se volvió imposible de corregir. Quizá el mal tiempo, el combustible agotado y la desorientación sellaron el destino de aquellos pilotos. Lo único seguro es que una misión de entrenamiento terminó convirtiéndose en una de las desapariciones más famosas de la historia de la aviación. Y mientras el océano continúe guardando los restos de aquellos 5 aviones, el vuelo 19 seguirá recordándonos que, incluso con mapas, brújulas y experiencia, basta un pequeño error para perderse en un lugar del que quizá nunca sea posible regresar.